SER Podcast. Dos semanas vamos a tener que esperar para conocer qué dice el Tribunal Supremo sobre las revisiones a la baja de condenas para delincuentes sexuales por la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual. Para entonces, el Supremo va a tener que resolver los recursos que algunos condenados habían pedido de sus penas y va a tener que tomar esa decisión con la nueva ley del solo sí es sí en la mano. Lo que interprete, lo que haga el Supremo, va a marcar el camino al resto de tribunales inferiores. También la Fiscalía General del Estado se ha puesto manos a la obra ya. Ha pedido hoy a los fiscales superiores que les remitan todas las sentencias que estén beneficiando a los condenados en firme por abusos o agresiones sexuales, porque así entienden esos tribunales que hay que aplicar la nueva ley. Otros, lo venimos contando, como los de La Rioja, han rechazado hasta la fecha revisar esas condenas. El Gobierno pide tiempo, pide esperar a que el Supremo y la Fiscalía unifiquen criterios y acota este debate al plano jurídico. Félix Bolaños, ministro de Presidencia. Estamos ante un debate jurídico y se debe resolver con argumentos jurídicos. Por eso no hay que precipitarse. Lo deseable es que cuanto antes tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo unifiquen criterios de las sentencias tan diferentes que se están produciendo aplicando la ley del sí es sí y que por tanto aprendamos a esperar y a ver cómo unifica los criterios tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo. Una cosa pueden tener clara las mujeres españolas, como han tenido siempre claras. El Gobierno y el Partido Socialista va a estar siempre a su lado, protegiéndolas. Pero este debate ha provocado un terremoto mucho más allá de lo jurídico en el propio Gobierno, donde han tenido que desmarcarse de los argumentos de la ministra Irene Montero para defender la ley, eso de atacar el machismo de los jueces, lo que hoy mismo le ha costado una regañina en vivo y en directo de parte de la cúpula judicial. También dentro de Unidas Podemos, donde ya no esconden su malestar, enorme malestar, porque Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, no haya dicho ni una palabra todavía sobre este asunto y porque la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apunta ya al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, por este efecto de la ley. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado y aprobado este proyecto de ley. Todo esto lo vamos a analizar esta noche con tres periodistas. Lucía Méndez, del Mundo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Jesús Maraña, periodista de Infolibre, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Y Fernando Garea, junto al director del Español, buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Antes, el resto de asuntos de este jueves, el día en 2 minutos, Isabel Villar. Buenas noches, día que termina con la confirmación de un secreto a voces. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, va a ser la candidata socialista a la alcaldía de Las Palmas. Lo va a anunciar en un acto este sábado. Sigue los pasos de Reyes Maroto, que competirá por el Ayuntamiento de Madrid, y esto va a obligar a Pedro Sánchez a hacer 2 cambios en el Ejecutivo, al menos. La intención del presidente es que no sean inmediatos, esperar aún para esa crisis de gobierno. Y otro gobierno, el británico, ha enterrado definitivamente el legado de Liz Truss y su bajada de impuestos. Ha sido el ministro de Economía, Jeremy Hunt, el que ha anunciado justo lo contrario, una subida generalizada de los impuestos en el país para combatir la recesión que ha admitido que hay en Reino Unido y que seguirá el año que viene. Sobre impuestos, el Congreso ha suavizado hoy el extraordinario a las energéticas. A través de una enmienda que el Gobierno ha pactado con PNV y PDeCAT, se ha acordado que ese impuesto no grave los ingresos que esas empresas obtienen en el mercado regulado y en las actividades fuera de España, por lo que pagarán algo menos de lo previsto inicialmente. Esta tasa y la de la banca se votarán en pleno en el Congreso el jueves que viene. Y terminamos con una despedida. Thank you all. May God bless you and your families, and may God continue to bless our veterans and the United States of America. Thank you all so much. La de Nancy Pelosi como líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ella presidía. Su partido ha perdido la mayoría ahí frente a los republicanos y ella no va a liderar la formación en la próxima legislatura. Es la primera y única mujer hasta ahora que ha presidido la Cámara, la presidenta más importante de la historia, en palabras de Joe Biden. Gracias, Isa. Aunque podemos intuir qué tema ha sido el más comentado del día. Con la P completa el rosco Joan Jimeno. ¿Empezamos contigo? Muy bien.
por un bote de 1.798.000 euros. ¡Vámonos! Con la A, Tribunal de Justicia colegiado y que actúa en los pleitos o en las causas de determinado territorio. Audiencia. Correcto. Con la B, la ciudad condal, capital de Cataluña. Barcelona. Sí. Con la C, pena impuesta por un juez o un tribunal. Condena. Sí. Con la E, acción de retirar o quitar. Eliminar. Sí. Con la R, prueba estrella del concurso Pasapalabra. Rosco. ¡Sí! La audiencia de Barcelona ha condenado a Antena 3 a eliminar el rosco de Pasapalabra. ¡No! La cadena tendrá que indemnizar con 50.000 euros a la productora holandesa MCIF, propietaria intelectual del formato, porque A3 Media no negoció con ellos por el rosco, un formato que tiene su origen en el británico concurso de Alphabet Game, que también se emitió hace más de 20 años en Italia. De momento, esta noche sí que se ha emitido con normalidad el programa porque A3 Media va a recurrir la decisión, que todavía no es firme, aunque el rosco puede desaparecer pronto si el juez decide que se ejecute la condena provisionalmente a la espera de que el Supremo tome la decisión definitiva. Pasa palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Oye, ¿a ti también te ha tenido en ascuas todo esto? No, sinceramente, no me ha tenido muy preocupado. Primero porque no me había enterado de que había ahí una especie de edición premium del concurso que se estaba disputando en sedes judiciales. Tampoco lo veo, por supuesto estoy al tanto, ¿no? Pero no veo nada. No porque esté leyendo. No soy de esos paletos que van por ahí diciendo que no ven la tele porque no les deja tiempo Dostoyevsky, ¿vale? Simplemente en algún momento de mi vida perdí la costumbre y, en fin, mis series, mis pelis y mi Real Madrid. De hecho, fíjate, mis últimos concursos a los que yo estuve enganchado, fíjate qué viejo soy, El precio justo de Joaquín Prat, ¿sí? No de Joaquín Prat, que está ahora, de su padre, y muchos años después, este sí que lo conoces tú y lo conocerá nuestra audiencia gallega, el Supermartes de José Manuel Piñeiro. Claro. En la TVG, porque, por cierto, fui público una vez y me eligieron para hacer la llamada a casa. Esto ya te lo contaré en otro momento porque tiene tela. Pero bueno. Sí, hay muchas cosas. Para la próxima vez que me toque, me lo cuentas, ¿eh? Seguro que sí. Pero quiero decir algo, además cuando yo no estoy implicado personalmente en las cosas, cuando me dan directamente igual como este asunto, creo que es cuando mejor estoy. Tengo una teoría desde hace tiempo que consiste en que debemos proteger constitucionalmente cualquier tipo de concurso en la televisión relacionado con el conocimiento y con las palabras, del nivel que sea, me da igual. Yo no entro en los derechos del rosco y en la noticia de hoy, ni quién tiene la razón, ya está la judicatura bastante liada estos días como para que encima les asesore yo, pero sí entro en el derecho de la audiencia de televisión, de la televisión generalista, de tener en la parrilla de concursos como estos, en los que te premien saber, en los que te premien conocer palabras y cómo se escriben, en los que te premien eso tan viejo y a veces tan de modé que es la educación, desde la básica hasta la compleja, la que sea. Así que espero que se resuelva bien este asunto, querida. Manuel Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Y si hoy no está aquí Aimar Bretos al frente de Hora 25 es por una buenísima razón. Se ha ido a su casa, a San Sebastián, a recoger el premio Iñaki Gabilondo de manos del propio Iñaki Gabilondo. Todo aquel que ame la radio y ame el periodismo se puede hacer una pequeña idea de lo que supone para mí recibir hoy el premio Iñaki Gabilondo de manos de Iñaki Gabilondo. Pocos momentos como este le regalan a uno la vida. El Iñaki al que una vez, hace no mucho, no sé si te acuerdas, Iñaki, le vi saliendo de un estudio, habíamos hecho una entrevista, le vi darse la vuelta justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, se dio la vuelta, se acercó al micrófono amarillo de láser, se besó así en la mano y tocó con la mano el micrófono con el que había compartido toda la vida y con el que hemos tenido la suerte de compartir nosotros con él nuestras vidas, porque la radio va de compartir vida y en eso Iñaki nos ha dado a todos una lección de generosidad sin límites. Pues con todo el orgullo por este premio a nuestro director, hacemos una pausa y abrimos el tiempo del análisis. Es el asunto que sigue marcando el debate político. La actualidad de este jueves, seguramente de los próximos días, es la cascada de revisiones a la baja de las condenas por delitos sexuales al amparo de la Ley de Libertad Sexual. Vamos a empezar por la derivada jurídica, la más importante, en definitiva,
Y decimos que es un tema que va a marcar el debate los próximos días porque el Supremo se da 2 semanas para fijar posición sobre este asunto. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Aunque el Ejecutivo sostiene que los tribunales superiores de justicia y la Fiscalía pueden pronunciarse sin esperar al Supremo, este es el que sienta jurisprudencia. En 2 semanas va a tener que decidir sobre diferentes recursos, entre ellos el de un caso muy mediático, polémico, el de la Arandina. Lo cierto es que, por ejemplo, en La Rioja los tribunales hasta ahora no han rebajado ninguna pena y no lo han hecho acogiéndose al Código Penal. Así que en algunos casos no todos, cuando la condena no es por la pena mínima, también cabe esa interpretación. El Supremo empezará a resolver en 2 semanas los primeros recursos de violadores que habían presentado antes de la entrada en vigor de la ley de Irene Montero un recurso contra la pena impuesta por su delito. Entre los primeros que resolverá está el caso de la Arandina, 3 jugadores que violaron a una niña de 16 años y fueron condenados a 38 de cárcel. Después el Tribunal de Justicia de Castilla y León rebajó los hechos a abusos, absolvió a uno de los futbolistas y rebajó las penas de los otros a 3 y 4 años respectivamente. La decisión del Supremo marcará el camino a los tribunales inferiores que están dictando resoluciones contradictorias. Madrid, Castilla, León o Andalucía rebajan condenas argumentando que la ley de la ministra de Igualdad tiene una horquilla de penas mayor que la que había con la regulación anterior. Otras, como La Rioja, no lo han hecho. Allí los jueces sostienen que la pena impuesta se encuentra dentro del tramo que prevé la nueva ley y por lo tanto no hay nada que modificar. Las revisiones llegan incluso a extranjeros que no cumplen la condena en España. Aunque la ley no prevé estos supuestos, la Audiencia de Segovia ha rebajado de 12 a 9 años la condena a un violador de origen rumano encarcelado en su país. También la Fiscalía ha movido ficha, ha pedido a los fiscales superiores en un oficio que les remitan todas las revisiones de penas a condenados firmes hasta la fecha para estudiarlas. El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha normalizado hoy, en cualquier caso, estas revisiones a las que estamos asistiendo. Forma parte, ha dicho, de lo que ocurre con cualquier modificación de los tipos penales, pero ha asegurado también que el Ministerio Público va a abordar el examen de estas revisiones con el amparo a las víctimas como prioridad. Miguel Ángel Campos. Escrito remitido por el fiscal general a todos los fiscales territoriales de España, en el que pide que le envíen las sentencias que hayan supuesto reducción de penas con condenas firmes por violencia de género tras la entrada en vigor de la nueva ley, así como los informes de los fiscales en cada caso. El objetivo es realizar un seguimiento. El fiscal general del Estado, Álvaro García, anteponía el amparo a las víctimas en el Observatorio de la Violencia de Género. Quiero poner de manifiesto que, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, la Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales. Una vez los distintos fiscales remitan las sentencias en las que se hayan reducido las penas, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General las estudiará para, con toda probabilidad, emitir después una circular que unifique criterios entre los fiscales y que será analizada finalmente por la Junta de Fiscales de Sala. Ignacio González Vega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Marina. Usted ha revisado sentencias en los últimos días en la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Qué criterio han seguido para estas revisiones? Bueno, nosotros nos hemos guiado primeramente por un principio de la democracia, por un principio del derecho penal democrático y liberal, que es la retroactividad de la norma penal más favorable. Es decir, cuando es la legislación posterior es más beneficiosa para el reo que la vigente en el momento de los hechos, debemos, por aplicación del artículo 2 del Código Penal y el 9 de la Constitución, aplicar la norma más favorable. Y dicho lo cual, entrando ya en el caso, porque hay que hacerlo individualizadamente, caso por caso, en el tema de estas horquillas que se producen como consecuencia de la fusión del delito de abuso y agresión sexual, pues se producen unos máximos punitivos que se han visto reducidos en la ley. En ese caso es incuestionable que hay que revisar de oficio incluso y rebajar la pena. Y en los casos en los penas mínimas en las sentencias, habrá que analizar caso por caso si si concurren los requisitos para proceder a rebajar la pena o no. Claro, en el caso de esas horquillas, de la parte media de esas horquillas, ¿no? Digamos, no sé si podría explicarnos por qué en La Rioja los tribunales no han rebajado ninguna condena. No sé si es por esto, porque hay que ir caso por caso. El presidente del Tribunal Superior de La Rioja ha explicado hoy que el Código Penal también ampara este criterio.
Sí, evidentemente se acogen a una disposición transitoria del Código Penal de 1995, la quinta, en la cual precisamente dice que si la figura delictiva aparece recogida también en la legislación nueva, no debería de procederse a la revisión de condena. En este caso en concreto, ¿qué es lo que pasa? No hay una rebaja del delito de agresión sexual, como puede hacerse en otros casos de otros delitos que se han rebajado las penas. Aquí lo que se ha producido es una fusión de delitos. Como consecuencia del Convenio de Estambul, el Estado español estaba obligado a hacer suprimir el delito de abuso sexual e incorporarlo todo en delito de agresión sexual. Con lo cual se ha visto obligado a rebajar las penas de la agresión sexual para englobar las conductas menos graves que eran constitutivas de abuso sexual. Eso ha hecho que se haya procedido a una rebaja de las penas, ese marco punitivo se ha ampliado y a veces se acogen los jueces a que al establecer el mínimo en la sentencia debemos de ir directamente al mínimo que prevé el nuevo delito y no siempre es así. Estamos viendo, está claro que los tribunales deciden en sentidos diferentes. ¿Usted en qué sentido cree que se va a pronunciar el Supremo? ¿Qué es lo que va a ser clave? Bueno, yo creo que hay tres cosas que decir. Primeramente, el objetivo de la ley era proteger a la víctima y reforzar esa protección. Y sobre todo, reparar situaciones que eran manifiestamente injustas que se producían en la legislación anterior y que no estaban severamente penadas. En segundo lugar, son casos puntuales los que hay en la revisión. De hecho, el informe preceptivo del Consejo del Poder Judicial advertía en los límites máximos de las penas. En el tipo básico de agresión sexual, de 1 a 5 años se ha bajado de 1 a 4 años. Ese máximo es indiscutible que hay que proceder a la rebaja de la pena. El problema se plantea en los mínimos. Yo insisto, con arreglo a los criterios ya establecidos y asentados por la jurisprudencia en estos años desde la democracia, se guía por dos principios, la taxatividad y la exclusión del arbitrio judicial. Yo creo que con esos criterios que son bastante rígidos, creo que van a ser muy pocos casos los que se van a revisar. ¿Y cree que el Supremo se va, por tanto, a inclinar hacia la revisión, a la baja de las penas o no? Yo creo que si vemos los criterios que ha establecido en reformas penales anteriores, porque es algo habitual cuando se produce una reforma penal que se produzcan revisiones de sentencias, yo creo que si nos atenemos a los criterios que ha mantenido con anterioridad, serán muy pocos casos al final los que se verán rebajadas sus penas. Dígame una cosa, ¿cambiar la ley, revisar la ley podría solucionar esta situación, aunque sean pocas esas revisiones que se produzcan, esas revisiones a la baja? No. O sea, la pregunta más genérica sería ¿cuál es la solución? Yo creo que la ley, desde luego, no es una nueva ley o reformar la ley no es la solución, agravando conductas, porque eso en todo caso entrarían, una vez que entre en vigor la ley, sería cuando sería aplicable. Con anterioridad, los casos que estamos viendo ahora, siempre sería aplicable la legislación actual nueva. La cuestión sería, y haber introducido una disposición transitoria, porque en esta ley del sí no hay disposición transitoria como habitualmente se suelen poner, eso probablemente hubiera clarificado los problemas de derecho transitorio. Y la última cuestión es que sea la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Porque sí que es verdad que las decisiones que estamos adoptando durante estos días los tribunales de justicia en España, todas ellas no son firmes y definitivas. Cabe recurso en última instancia ante el Tribunal Supremo y desde luego lo que sí tienen que saber la gente es que esos recursos los puede interponer el condenado, pero también la víctima. Si la víctima cree que está siendo perjudicada por una rebaja de la pena de su agresor, indudablemente tiene derecho a recurrir esa decisión del tribunal y que sea en última instancia el Tribunal Supremo el que lo resuelva. Ignacio González Vega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas noches. Bueno, vamos ya con el análisis. Fernando, empiezo por ti. 2 semanas por delante, de momento, para ver qué dice el Supremo. Bueno, como ha explicado el magistrado,
Primero, el derecho no es una ciencia exacta y cada juez, cada tribunal puede interpretar las cosas de distinta forma, porque incluso en La Rioja sí que van a revisar otros, aunque no hayan revisado estos, pero se puede aplicar de una forma o de otra el derecho. Y siempre que hay cambios en el Código Penal, hay la posibilidad de revisar aquellos que favorecen, por lo tanto eso no es nuevo. Lo que sí es cierto es que en este caso provoca una cierta alarma social y que se trata de delitos muy específicos y que además se trata de una ley muy simbólica para este gobierno que pretendía, hay que recordar que esta ley parte de las protestas espontáneas de cuando la manada, resulta que nos encontramos noticias como que hasta los abogados de uno de los condenados de la manada quiere acogerse a esta transitoriedad de la ley para favorecer a su cliente. Y todo el escándalo y toda la alarma yo creo que se incrementa mucho por la reacción que tiene una parte del gobierno ante esto. Yo creo que salir diciendo que todo es culpa de que los jueces son machistas y fascistas y todas estas cosas, creo que no solo no ayuda, sino que en cierto modo es un disparate. Se llegan a decir cosas como que es esto de que los jueces avisen a los abogados para que recurran. Oiga, porque los jueces están obligados a actuar de oficio y pedir a las partes que se pronuncien. Es decir, yo creo que todo eso está avivando una hoguera que tiene un coste político para el gobierno innegable. Digo para el gobierno, porque ya hablaremos de esto, supongo, pero yo en esto es verdad que hay una ministra, la ministra de Igualdad, que es la impulsora de la ley, que por cierto en su mandato, guste o no guste esta ministra, creo que ha sufrido una persecución y unos ataques que muy pocos ministros o ministras han tenido antes, pero que lo lleva a un Consejo de Ministros dos veces, se aprueba en Consejo de Ministros 2 veces el texto. Los órganos consultivos no hacen prácticamente ninguna referencia a este tema, aunque hay matices ahí, y luego se lleva a un Parlamento donde se aprueba de esta forma sin que haya esta alerta. Por tanto, esta disfunción no es solo del Ministerio de Igualdad, sino que creo que compete a todo el gobierno, y de hecho el propio presidente del gobierno hace apenas 1 o 2 días respaldó la ley, a la ministra y a todo lo que se había hecho. Yo creo que hay que esperar de todas formas al Supremo y ver cuál es la decisión del Supremo, porque siempre que hay discrepancias entre los jueces, y las hay todos los días en 100.000 juzgados y tribunales de España, es el Tribunal Supremo el que tiene que unificar esa doctrina y será quien lo tenga que hacer. Lucía. Pues bueno, un matiz a esto que comentas, Fernando, de que todo el Consejo de Ministros publicamos todos informaciones a propósito de lo que Carmen Calvo y Juan Carlos Campo, acuérdate del otro ministro, anterior ministro, decían de esta ley. Esto es un asunto que se resolvió porque el presidente del gobierno respaldó las posiciones políticas de Irene Montero frente a otras voces que el presidente del gobierno no respaldó. Esto es lo que pasó. Sí, y en el Parlamento, en la comisión donde se aprobó, donde se debatió, hubo expertos que advirtieron. O sea, no es verdad que no se advirtiese. Sí se advirtió. Un matiz otra cosa distinta de lo que me dices, porque hay una mezcla de tiempos. Es verdad que cuando empieza el tema en febrero del 2020, el primer borrador se tira abajo en una reunión, creo que fue en Quintos de Mora, de reunión de ministros, donde los 3 jueces, Pablo Iglesias dijo que era machista. Los 3 jueces del gobierno tiran abajo aquel borrador. Ese borrador no tiene nada que ver con lo que salió finalmente, porque, entre otras cosas, tomó las riendas Carmen Calvo por encargo del presidente del gobierno para buscar una ley, y eso pasó por el Consejo de Ministros luego, después de que prácticamente se cambiara todo lo que se había hecho antes, y eso que se hizo pasó por el Consejo de Ministros. No tenemos constancia de que ningún miembro de ese Consejo de Ministros volviera a protestar por eso. Cuando salen los informes de los órganos consultivos, como tiene que hacerse, pasa otra vez por el Consejo de Ministros. Tampoco tenemos constancia de que nadie dijera nada parecido. Y luego creo recordar incluso la rueda de prensa del Consejo, después del Consejo de Ministros, que quien habló de esa ley fue la ministra María Jesús Montero, no Irene, María Jesús Montero, alabando lo buena que era esa ley. Por tanto, en ese sector del Partido Socialista del Gobierno tampoco hubo críticas a lo que se estaba aprobando. Y en el Congreso de los Diputados, efectivamente, hubo alguna enmienda.
Hubo alguien que en algún debate dijo nada, pero quiero recordar técnicas que dijeron. Bien, pero quiero recordar la felicidad del Grupo Socialista y del Gobierno cuando se aprobó esta ley sin que nadie entonces pusiera la objeción. El lunes todos acertamos 15 en la quiniela. Bueno, yo no voy a acertar nada. Yo lo que voy a decir es que, con todo respeto al ministro de la Presidencia, esto no es solo un asunto jurídico, ni muchísimo menos. Esto es un asunto político por dos cosas fundamentales. Porque ¿quién le explica a las víctimas de los que se han visto favorecidos por esta ley? ¿Quién le explica a las víctimas cómo protege la ley, cómo les ha protegido la ley? A ver, que se lo expliquen a las víctimas, que alguien salga y diga, no, es que su juez es un machista. No, oiga, perdone usted ha hecho una ley, y el autor del delito condenado se ha visto favorecido y yo soy la víctima. Bueno, primero, para empezar. Y segundo, es que la ministra de Igualdad nos dijo que no iba a pasar lo que ha pasado. Es que cuando determinados medios, bueno, en primera persona lo digo, yo me lo creí, es decir, cuando el abogado de la Manada y algunos otros de semejante jaez dijeron que esta ley iba a beneficiar a los condenados por estos delitos, el Ministerio de Igualdad nos dijo, bueno, por favor, eso es imposible, eso es una cosa de esta gente que son unos machistas y unos delincuentes, vale. Y resulta que ahora nos damos cuenta de que ellos tenían razón y no el Ministerio de Igualdad. Bueno, ¿eso quién se lo explica a los ciudadanos? Es que los ciudadanos están esperando una explicación de eso. ¿Cuál es la explicación que las personas implicadas en esta ley han dado? Que los jueces son unos machistas. Hombre, vamos a ver. Si todas las asociaciones judiciales, progresistas, no progresistas, conservadoras, de derechas, de centro, de izquierdas, si muchísimas voces del feminismo, del entorno de Podemos, si toda esa gente está pidiendo las responsabilidades a quien le corresponde, y resulta que esto es un asunto jurídico del Tribunal Supremo, hombre, no. O sea, es decir, no puedes decir, yo hago una ley para proteger a las víctimas de delitos sexuales. Al final resulta que determinadas víctimas, porque claro, a mí no me sirve que sean pocos casos, es que claro, ahora decimos, es que nos conformamos, son pocas revisiones. No, oiga, perdone usted, con que sea una sola ya es suficiente. O sea, se hace una ley para proteger a las víctimas, se desprotege a las víctimas y encima se dice que no se tiene ninguna responsabilidad política. Hombre, no, es que esto no puede ser. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad política. Yo no me meto en quién sea, no lo sé, pero el gobierno nos debe a los ciudadanos una responsabilidad política y unas explicaciones que no son de ninguna manera las que nos han dado. Eso es compatible con lo que estoy diciendo y con la nefasta gestión por parte del Ministerio de Igualdad y la parte de Podemos. Por cierto, la ministra de Igualdad, la ministra de Igualdad, no sé si tuvisteis ocasión de escucharla anoche con Aimar, viene insistiendo también dentro de su argumentario, más allá de los ataques a los jueces, en esto que decías, Fernando, que es que la ley ha pasado por el Consejo de Ministros, que ha tenido una tramitación parlamentaria. Ya, pero ella no se puede quitar la responsabilidad. Ojo. Otra cosa que ha comenzado Fernando, de los ataques tremendos que ha sufrido la ministra de Igualdad, sin duda, pero eso no la hace inocente políticamente hablando. Ahora vamos a ir con los reproches que le ha hecho hoy parte de la cúpula judicial a la ministra, pero antes quiero escuchar a Jesús. Sí, a ver, yo lo primero que me ha sorprendido estos 2 días es la cantidad de gente que al parecer sabía lo que iba a ocurrir, porque dada, y en eso coincido absolutamente, la alarma social que provoca algo así, lo lógico es que lleváramos 2 años con un debate abierto y una advertencia abierta por parte de todos, desde la política hasta los medios, etcétera, advirtiendo, oiga, que hay víctimas que se van a quedar. Pues que lo advirtieron. No, espera, que matizo. Porque yo he intentado repasar y consultar qué es lo que se había advertido y qué es lo que no. Entonces se habían advertido, y todos, bueno, ya habéis citado, no voy a repetirme, había habido advertencias, pero referidas a lo que en su día alguna responsable política de la parte del PSOE calificó como chapuza técnica, y específicamente, tanto el Consejo del Poder Judicial como otros ámbitos también del Gobierno, se refirieron al tema problemático de los límites máximos de las condenas, de la posibilidad de que las rebajas se produjeran por la horquilla de las mínimas. Hubo muy pocas advertencias que sobre todo hemos conocido ahora, pero sobre todo, y esto lo dijo ayer la ministra de Igualdad aquí en estos micrófonos,
y yo creo que ya hay suficiente, se puede contrastar perfectamente, eso es verdad. Lo que no se advirtió es la necesidad de esa disposición transitoria para que se evitara en cualquier caso esa violencia. Que tampoco está claro el magistrado Ignacio González. Efectivamente, como está apuntando incluso aunque Fernando, se hubiera puesto, ni siquiera estaba claro que bien. se evite. Y también desde la parte de... Es verdad que entonces también igualdad, se puede explicar que este puede ser un efecto. Sí, pero si el como efecto... dice Jesús, el Consejo Fiscal hizo objeciones que no tenían que ver con esto, sino con el consentimiento. No se refería a esto, el Consejo Fiscal, ¿vale? Donde se supone, el Consejo General del Poder Judicial, como dice Jesús, habló de las penas máximas, no de las mínimas, y por tanto no de esto. El Consejo de Estado tampoco. Quiero decir que, como bien dice él, es verdad que se alertó, es verdad que hubo alguna enmienda que hablaba de esto, pero no era algo que se agitara. Bueno, y desde luego, desde el Consejo de Ministros, yo no escuché, porque lo que sí se habló de Bodrio fue del borrador inicial, que no tenía absolutamente nada que ver con... Me vais a perdonar, entonces la responsabilidad, el Ministerio de Igualdad... Pero no te saltes pasos, Lucía. Vamos a dejar terminar a que no entiendo primero. La responsabilidad la tienen los que no advirtieron. Pero Lucía, yo me limito a contar las cosas. Claro, no nos saltemos pasos. Porque si hablamos de la responsabilidad política es otro tema. Yo creo que hay pocas objeciones a decir, me parece de una brocha gorda, obvia, que alguien salga desde el gobierno, en este caso la ministra de Igualdad, diciendo los jueces son machistas. No, es evidente en eso entraremos, que no es así. Pero es otra después. parte del asunto. Si estamos en la parte jurídica, la evidencia para empezar es que hay distintas interpretaciones de las consecuencias de esa reforma legal, la que ya se ha citado 1000 veces, de la Audiencia de La Rioja o la de Madrid. Pero voy más allá. Es que si es verdad que esa disposición transitoria podía valer la que ya estaba, que es lo que aducen también las fuentes del gobierno que defienden esta reforma, pues como mínimo es discutible. Y en todo caso, la solución urgente, que es lo que debe proteger sobre todo a las víctimas que pueden sentirse absolutamente heridas por esto, la tiene el Supremo. Es que alguien tiene que equilibrar y adoptar una doctrina. Y solo una última cosa, me parece muy interesante, algunas expresiones que se han producido desde el ámbito del feminismo en el ámbito jurídico, en el ámbito de los juristas, que es advertir, oiga, también aclarémonos, porque lo que no se puede a la vez es defender leyes que, viniendo dictadas o inspiradas por el Convenio de Estambul, defienden que contra las agresiones sexuales no basta o no es suficiente o no es muy eficaz las penas. El carácter punitivista de una ley, y que de repente volvamos a comprar el discurso de que lo que hay que hacer es la pena capital. De hecho, dejadme que ponga todos de menos cierta coherencia, ¿no? Dejadme que ponga todos los elementos sobre la mesa antes de seguir, porque hoy se ha inaugurado en el Senado el 8º Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y allí hemos asistido al rapapolvo en directo de parte de la cúpula judicial a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, por esas críticas contra los jueces, ese argumento que ha venido desplegando. También ella ha tomado la palabra y, aunque ha rebajado el tono, ha insistido en su tesis de que el problema no es la ley, sino la forma en que se aplica. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Marina. El Consejo General del Poder Judicial le ha dicho a la cara a la ministra Montero que los jueces tienen una sólida formación y que las mujeres pueden estar seguras. Lo hizo en su discurso oficial la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Después, ante los medios, cargó con más contundencia. Ángeles Carmona. No hay justicia patriarcal, no hay justicia machista. Por supuesto que no es una casta con toga en absoluto. Los jueces están perfectamente formados, preparados y son sensibles. La vocal del Consejo reiteró que alertaron a Igualdad de la rebaja de penas y señaló el fallo en la ley. La técnica jurídica quizás tenga que ser perfeccionada para evitar alarmante revisión de sentencias que además está generando inseguridad hacia la ciudadanía. La ciudadanía no entiende cómo puede ocurrir estas cosas. La ministra Montero habló de las resistencias de los poderes a los avances normativos, volvió a pedir formación para los jueces y pidió ayuda a la Fiscalía. Destacando el importante rol de la Fiscalía para lograr la aplicación efectiva de las nuevas normas. La garantía de los derechos humanos de las mujeres nos obliga a avanzar de forma decidida en la construcción de un Estado feminista, esto es, un Estado cuyos poderes y cuya arquitectura institucional no reproduzca ni refuerce las estructuras de desigualdad. Tenemos un plan de formación excelente, fue la única alusión del presidente del Consejo General del Poder Judicial a toda la polémica. Bueno, además de estas críticas de diferentes asociaciones de juristas también, de todas las orientaciones, sensibilidades, Irene Montero y Podemos están
un poco solos en esto. La parte socialista del Gobierno se ha desmarcado de las críticas a los jueces, también los comunes o Izquierda Unida, aunque Yolanda Díaz sigue sin pronunciar una palabra sobre este asunto. Además, el PP ha pedido ya que rueden cabezas. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Lo han dicho varias veces a lo largo del día. Primero, Cuca Gamarra. Sánchez tiene que cesar a la ministra de Igualdad, sí o sí. Y después Feijóo. Tiene que decidir si la responsabilidad última es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad. En el PP apuntan ya directamente a Pedro Sánchez. Quieren que se asuman responsabilidades políticas. También en Vox, que han registrado una iniciativa para pedir en el Congreso la reprobación de Irene Montero. La derecha no solo está utilizando las consecuencias que está teniendo la aplicación de la ley para acorralar al Gobierno. El Gobierno ha arremetido contra los jueces. También están cargando contra la respuesta que dan desde Igualdad y que pone el foco en el machismo de los jueces. En la parte socialista del Gobierno están siendo prudentes. Los jueces son quienes tienen que interpretar las normas y de hacerlo conforme también a su espíritu. Y yo confío en que esto vaya a ser así, por tanto, prudencia. Defienden a los jueces, pero también la ley. La defensa de la ley la hacemos todos los miembros del Gobierno y yo creo que todos. Pero en plena crisis, Yolanda Díaz aún no se ha pronunciado públicamente y esto está provocando malestar en Podemos. Esta tarde, Pablo Echenique ha escrito en Twitter que cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Mañana Díaz tiene en Valencia un acto de sumar y tenía previsto hacer declaraciones ante los medios, pero esa previsión ha cambiado y ahora ya no figura en su agenda. Gracias, Sara. Bueno, tengo que hacer una pausa. Enseguida os pregunto por todas las derivadas políticas de este asunto. Vamos ya con la derivada política de todo este asunto, la revisión de condenas, de penas de cárcel a delincuentes sexuales en aplicación de la Ley de Libertad Sexual, del solo sí es sí. Vemos división de opiniones, de argumentos en el Gobierno, división también, por no hablar ya de mucha tensión dentro de Unidas Podemos. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que has citado ya, ¿no? Yo creo que hay que ver, y supongo que será pronto, la posición que mantiene Yolanda Díaz, en ese sentido, ¿no? Pero en cuanto al Gobierno... ¿Y cómo interpretas el silencio de Yolanda Díaz? Bueno, a mí me parece que cabe deducir que la cuestión de la realidad técnica de la brecha que abre en la aplicación de la ley es evidente y creo que ella asume eso. Esa es mi interpretación. Y no quiere abundar o no quiere ahondar en el conflicto o la tensión política que se ha producido por esto, ¿no? En cuanto a la responsabilidad a la que aludía Lucía, a mí me parece que la responsabilidad política, y eso va en línea de lo que ha apuntado Fernando respecto a lo que ha sido lo ocurrido respecto al Ministerio de Igualdad durante estos años, me parece que es injusto atribuir en exclusiva esa responsabilidad a Igualdad, por lo que ya se ha citado por todos los distintos departamentos, las correcciones que se hicieron al texto de la ley, etcétera. Eso sin olvidar que efectivamente se avanzó con unas prisas que tenían que ver, no lo olvidemos, con intentar la presión por aprobar esa ley en el entorno de la fecha del 8 de marzo del determinado año, ¿no? Pero, insisto, en eso luego actuaron y cumplieron su papel el resto del Gobierno, que asume las responsabilidades en conjunto, como es obligado, el Congreso, el Consejo del Poder Judicial, etcétera. Me parece que es un tema que se presta tanto a la fibra emocional, a tocar la fibra emocional de cualquier víctima y de cualquiera que se ponga en el lugar de una víctima, ¿no? Se presta tanto al ejercicio de la demagogia que me parece que la brocha gorda hay que intentar guardarla y que efectivamente hay un problema técnico y hay un problema de interpretación y hay una responsabilidad política que es muy difícil, está tan, a mi juicio, tan repartida, que es muy difícil que se asuma diciendo hay que cesar a no sé quién. Lo que sí se podrían guardar ese no sé quién es las reacciones también, insisto, de brocha gorda, la generalización. Porque dicho esto, si en otro momento, en otro contexto, Irene Montero argumentara que existe machismo en la justicia, claro, es que existe, es que es así, es que o se nos ha olvidado cuál fue la sentencia de la manada o las sentencias de la minifalda, que fueron varias, etcétera, etcétera. Claro, como en otros sectores de la sociedad.
desde el periodismo a la política o la gran empresa, o no hay más que repasar el IBEX, ¿no? Claro que hay machismo. Ahora, ligarlo concretamente en este contexto a la brecha de esa ley o a las complicaciones de interpretación que estamos observando, pues me parece que es un error también. Claro, al hilo de lo que decía Jesús, yo creo que en este asunto en el que el gobierno tiene una responsabilidad política evidente, porque creo que eso es evidente, yo en estos días de gran escándalo, y escándalo con razón, noto dos silencios muy clamorosos. Uno, el de Yolanda Díaz, no sabemos qué opina sobre esto, y a mí me gustaría saber si está del lado de la parte del gobierno que está descalificando a los jueces con un criterio generalizado, o con el otro del Partido Socialista, y yo creo que tiene que pronunciarse. Y hay otro silencio que me parece muy clamoroso, que es el del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, una de sus funciones es las relaciones con el Poder Judicial, tiene hasta una Dirección General de Relaciones con la Justicia, y algo tendrá que decir, entre otras muchas cosas, porque el Ministerio de Justicia, tanto con Juan Carlos Campo, que enmendó el texto inicial, como ya hemos dicho, como con Pilar Job, que ha participado en la elaboración del último texto activamente, porque la huella, digamos, de trazabilidad del proyecto de ley pone que han intervenido varios ministerios, como no podía ser de otra forma, incluido el de Justicia. Yo echo de menos un pronunciamiento para saber si está también con los que descalifican a los jueces o no. En cuanto a esa responsabilidad y la forma en la que se ha gestionado, creo que por parte del sector de Unidas Podemos del Gobierno, y especialmente la ministra de Igualdad, ha sido una calamidad. Primero, por negar que se iba a producir eso, y en segundo lugar, por salir culpando a todos los jueces. Oí ayer la entrevista aquí a la ministra de Igualdad y me parece que no tiene ningún sentido la inmensa mayoría de las cosas que decía. Entre otras muchas cosas, por una cosa, y es que si tienes tal desconfianza de los jueces y consideras que van a ser así, pon más garantías en tu proyecto de ley para que esto no ocurra y no puedas lamentarte, o avisa antes de que esto no pueda ocurrir. Porque claro, hemos oído al principio del programa hablar a un magistrado que es uno de los que ha revisado sentencias, que según el Ministerio de Igualdad opina sí porque es el que ha revisado las sentencias. Sí, pero que según esa etiqueta sería un fascista y un machista, claro, y creo que es un juez que además es muy conocido por su participación en los medios de comunicación, y me parece que no es nada sospechoso de ninguna de esas cosas. Es que, vamos, yo no sé si me he perdido algo, pero yo juraría que durante toda la legislatura quien ha impulsado políticamente esta ley en primera persona ha sido Irene Montero. Creo, no sé si es incorrecto lo que estoy diciendo. Pero el gobierno también ha hecho suya la ley. Lo que estoy diciendo es que si todos son responsables, nadie es responsable. Esta es la cuestión. El Ministerio de Igualdad ha sido el patrocinador fundamental y el impulsor fundamental de esta ley. Luego, la responsabilidad primera le corresponde a él. Luego, los demás, en segunda derivada, o en tercera o en cuarta. Lo que no podemos responsabilizar es al Consejo General del Poder Judicial de que esto esté sucediendo. Es decir, me parece ni siquiera... Lucía, una cosa es decir, de que esté sucediendo y otra de por qué sucedió, pero que son dos cosas distintas. ¿Estáis de acuerdo en que la impulsora de esta ley, desde el punto de vista político, es Irene Montero? Sí, pero es sin que duda, los demás se han unido a esto. Pero yo discrepo ya en una cuestión, es que yo me niego a demonizar esta ley en general. Bueno, pero es que estamos hablando de una cosa muy concreta de esta ley. La ley de igualdad está produciendo de una ley más amplia. La ley me parece que es muy positiva en general, y que supone unos avances innegables. Pero lo que está produciendo es lo contrario de lo que pretendía esa ley. En una cuestión muy concreta que hay que resolver y que tiene unos errores cometidos, que no ha habido advertencias suficientes o que no se han asumido en su momento. Todo esto es lo que hay que aclarar y corregir. Estoy de acuerdo. Pero, en fin, lo de decir la responsable de esta ley como si la ley per se y totalmente fuera negativa, yo no lo comparto. No, la responsabilidad de que esto se esté produciendo. Es decir, la responsabilidad de que esto se esté produciendo es de la ley. Los magistrados lo han dicho. Ni jueces machistas ni nada. Es que la ley lo dice. Y es que la ley permite esta brecha, permite esto que está ocurriendo. Pero insisto, yo quiero conocer en su momento. Hay una grieta que no ha salvado la ley. Hay una grieta en la nueva normativa. Veremos ahora qué dice el Tribunal Supremo, que es al final el que va a sentar jurisprudencia sobre esto. Bueno, todo
Todo este lío irrumpe en medio de la polémica por otros dos posibles cambios legales, sedición, malversación, en plena tramitación de los presupuestos y también de los nuevos impuestos con los que el Gobierno pretende hacer frente a la inflación. Hoy el Congreso ha aprobado en comisión estos gravámenes, el de las grandes fortunas, también el de la banca y las energéticas. Hay novedades. Este último, el de las compañías de luz y gas, se suaviza, no va a afectar a los ingresos en el mercado regulado y eso va a provocar que se recaude menos de lo previsto. Pero por otro lado, el Gobierno también se ha abierto a que esos impuestos, que se pueda estudiar en un momento dado, que sean permanentes y no extraordinarios. Jordi Fábrega. El texto que votará el Pleno la semana que viene ha incorporado a última hora este cambio en el impuesto que afecta a las empresas energéticas y que supone un alivio para sus cuentas, especialmente para las de las más grandes. El gravamen extraordinario no se aplicará sobre los negocios regulados de las empresas porque PSOE, Unidas Podemos, PNV y PDeCAT, son los autores de la enmienda, entienden que no hay beneficios extraordinarios en esas actividades reguladas. También se excluye el negocio fuera de España y los ingresos provenientes de las redes y de la distribución. Todo esto reducirá considerablemente los ingresos que el Gobierno calculó que podían llegar a los 2.000 millones en cada uno de los 2 años en los que estará vigente este impuesto. El texto que se llevará al Pleno del Congreso ya ha incorporado también vía enmienda el impuesto a las grandes fortunas y los cambios en el gravamen sobre la banca para que las empresas extranjeras que operan en España también lo tengan que pagar. Y se ha añadido un párrafo que explícitamente obliga a presentar un informe que evalúe si tiene sentido extender estos impuestos más allá de los 2 años para los que se han diseñado. Bueno, ¿qué os parece esta revisión? Que se quede fuera el negocio en el mercado regulado, que es al fin y al cabo el más favorable para los consumidores. Fernando. Pues en principio todo lo que sea reducir ese impuesto me parece mal. Yo creo que en las últimas semanas, por si alguien tenía alguna duda sobre estos impuestos, hemos ido viendo las cifras de los beneficios que han tenido todas estas empresas y la verdad es que se ha justificado con eso bastante. Ha quedado mal quien votó en contra de ese impuesto, en este caso el Partido Popular, que creo que igual se está arrepintiendo de eso, pero me parece que se recorte ese impuesto que ya era de por sí bastante escaso desde mi punto de vista y que por cierto además se está poniendo todos los países, incluido Reino Unido hoy mismo, que son conservadores, creo que está más que justificado ese impuesto. Cuando lo has presentado, por cierto, y voy a salirme un poco del tema, hablabas del tema de la sedición, la malversación y de esto. Pues creo que todo llevamos unos días como para recordar. Incluyendo el asunto de la ley del sí es sí, demuestra muchísimos defectos en la forma en la que se legisla en España. El de los impuestos tampoco pasó por informes preceptivos, se hizo con proposición de ley pese a que lo elaboró Hacienda. El de la sedición exactamente igual. El de la malversación, que nos podría provocar, si se aprobara, creo que no, si se aprobara un lío parecido al del sí es sí, porque empezarían a salir corruptos de la cárcel. Fíjate qué lío. Tampoco ha pasado por ningún informe porque va vía enmienda. Quiero decir, yo creo que todo este combo demuestra una forma, por decirlo suavemente, peculiar en la forma de legislar de este gobierno. También lo de hoy son cambios vía enmienda en estos grandes impuestos. Lucía. Hombre, yo creo que este cambio se debe a que algunos aliados parlamentarios del Gobierno pues así lo han solicitado. Se llama ¿no? PNV. Se llama PNV, me parece, ¿no? Esta misma mañana el portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha venido a decir en otra radio, en Radio Nacional, que esperaba que sus enmiendas pues fueran bien asumidas, porque claro, esto del Gobierno que no permitiera las enmiendas y que bueno, que tendría que haber algún retoque, y efectivamente el retoque lo hemos visto y ha sido así, ¿no? O sea que yo creo que eso tiene una explicación política que tiene que ver, bueno, pues con los intereses, digamos, empresariales, industriales y con lo que representa o con lo que viene a representar históricamente el PNV, ¿no? O sea que es una explicación que no tiene nada que ver con la bondad o maldad o con lo adecuado que sea el impuesto o con lo adecuado que sea el impuesto. Es decir, como dice Fernando, se legisla en el Parlamento y además a beneficio, a petición, digamos, de lo que se ha llamado mayoría de investidura, ¿no? que es una mayoría que va del PNV hasta Bildu, pasando por ERC y por todos los demás. Y bueno, yo creo que esa es la medida, esa es la manera en la que el Gobierno tiene no de gobernar, sino de presumir de estabilidad. Porque todos los portavoces del Gobierno, el propio presidente, presume de estabilidad. Es más,
dicen que este gobierno es el más estable, y es verdad que en Europa, en fin, bueno, es que a estas alturas 3 presupuestos y 4 años de gobierno es estabilidad. Sí, desde luego es algo que no estamos viendo fuera. La estabilidad y si me permites, es así, si quiero me decir, la broma, es una estabilidad peculiar también. Bueno, es la estabilidad de un gobierno de coalición. 160 leyes y ahora nos damos cuenta que no era cuestión de cantidad, sino de calidad. De calidad, bueno, pues por eso te digo. Claro. Jesús, ¿lo deja descafeinado este impuesto, esta modificación? A mí me parece que no, por una razón. Es que, claro, como vivimos estos tiempos tan veloces en que todo fagocita inmediatamente al acontecimiento anterior, pues a veces yo creo que perdemos de vista el retrovisor, ¿no? Y es que hace, no sé, un año era impensable hablar de este impuesto. Era una especie de tabú, nadie se planteaba o se consideraba que era un ataque al libre mercado, al capitalismo, al tal. No había muchas cosas, claro. Y no es una cosa exclusiva de España, pero es verdad que es uno de los que se lo plantearon y unos lo hicieron antes, por ejemplo, el Reino Unido sin ir más lejos, y otros han ido después. Pero a mí el hecho de que se plantee, que me parece que es lo grueso del asunto, ¿no? La almendra del asunto, un impuesto a la banca, a las energéticas, etcétera, en las circunstancias, en los tiempos que vivimos, es más, tengo mis dudas de que tenga que ser provisional. Bueno, pues me parece que si de verdad creemos en el sostenimiento de un estado del bienestar, en una progresividad fiscal, etcétera, etcétera... El gobierno pues se ha abierto a esa posibilidad hoy. Por eso, me parece que eso es lo interesante. Y segundo, a mí sí me parece importante lo de hoy es que se ha mantenido, al menos hasta el momento, y se mantiene la norma que se pone en marcha, la discrepancia respecto a Bruselas, que recordemos que aquí se mantiene el impuesto sobre ingresos, sobre ventas, y el añadido de hoy también, que me parece interesante, de añadir también a las sucursales de banca extranjera, de manera que quien haga negocio aquí pague un impuesto aquí. A mí todo eso me parece que va en la línea de lo que significa afrontar las consecuencias de las crisis múltiples que estamos viviendo y que se repartan las cargas de una manera más justa. Bueno, de hecho, en lo que dices... Tenemos que hacer una pausa. Si queréis, luego seguimos. No, era simplemente una punta. Una pausa, enseguida volvemos. Y entiendo que ya está todo listo, o casi todo listo para el larguero. Manu Carreño, buenas noches. Casi todo listo para el larguero y para la selección española que ha volado de Jordania a Qatar. Hemos ganado 1-3 a Jordania en el último amistoso, en la última prueba de Luis Enrique. Vamos con buen sabor de boca entonces. Sí, hay muchas dudas, pero hoy hemos ganado a Jordania, que te digo una cosa, Jordania, casi los 5 que estamos aquí le podíamos haber ganado, más o menos. No es el rival más duro que tenía hoy España enfrente. Dice Jesús que no, conmigo tampoco, en la alineación. Vale, pues hubiéramos empatado. Esto en el mismo día en el que a Sergio Ramos le han dado el premio en los Globos de Oro del Deporte, que se dan en Abu Dhabi, al mejor defensa de todos los tiempos. Cosa que seguro que Fernando está totalmente de acuerdo con ello. Mejor defensa de todos los tiempos, Sergio Ramos. El gran ausente de esta selección. Manu, luego lo comentamos. Escuchamos. Venga, estás invitado, Fernando, al Sanedrín. El verdugo. Empezamos a cerrar este jueves 17 de noviembre en el que han empezado a caer los primeros copos de nieve sobre una Ucrania en guerra. Podemos decir que ha llegado el invierno y eso puede marcar un punto de inflexión en el conflicto. De momento, entre cortes constantes de suministro por los ataques de Rusia, la población se prepara como puede para esta llegada del frío. Allí sigue Gervasio Sánchez. Gervasio, buenas noches. Buenas noches. Empieza a nevar en Ucrania al mismo tiempo que los trabajadores de emergencia arreglan los daños en las centrales eléctricas causados por los misiles rusos. La eficacia permite recuperar la normalidad en unas horas en las grandes ciudades como Kharkiv o la capital Kiev, pero la debacle humanitaria tiene lugar en pueblos como Izium y sobre todo Liman, arrasados completamente por los combates, o las aldeas situadas cerca del frente bélico que son bombardeadas todos los días. El parte climatológico anuncia que el termómetro no subirá de 0 grados en una semana. Entre las ruinas se ven algunos grupos de personas a la espera de la distribución de la ayuda humanitaria. Son ancianas en su mayoría, que no se han marchado porque no tenían dónde ir. A los que 9 meses de guerra, miedo y sufrimiento los han envejecido entre 10 y 15 años. Esa sopa de pollo o ese café será la única comida caliente del día. No hay ni luz, ni agua, ni calefacción en la mayoría de las aldeas. Es muy difícil encontrar alguna casa intacta. Los bombardeos incesantes han arrasado con toda señal de vida. También está a punto de llegar el invierno aquí a España. La ropa para mañana creo que de más abrigo. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches. Sí, además era de esos días que mañana ya a primeras horas notaremos el descenso de temperaturas, pero en la mayor parte del país el valor más bajo se dará cuando llegue la noche, de manera que mejor tener presente esto, que tendremos que estar o ir más abrigados al final del día que a primeras horas de la mañana. Cambio que hasta mañana por la tarde no se evidenciará más. De hecho, hasta mañana al mediodía todavía muchas nubes y como los últimos días, en general no dejando grandes cantidades de agua, solo de manera puntual. Las últimas horas, por ejemplo, en el Cantábrico, chubascos más intensos, y empezará a nevar en el Pirineo. No será una gran nevada, pero sí en todas las cotas de la vertiente norte. Y a destacar también que mañana, a pesar que durante la tarde acabará haciendo sol en la mayor parte del país, se va a complicar en la mitad este de Cataluña y Baleares, donde tendremos tormentas que descargarán con intensidad, y el descenso de temperaturas, como decíamos, sobre todo mañana al final de la jornada, mucho más evidente durante el fin de semana. Mañana hablamos, Jordi, más abrigados. Sí, yo lo haría. Hasta mañana. Adiós. Hora 25. Marina Fernández. Con Fernando Garea, Lucía Méndez y Jesús Maraña, quiero plantearos un tema que tiene que ver con que hoy es 17 de noviembre, porque eso significa que quedan 3 días para el aniversario de la muerte de Franco, del dictador, y un grupo de militares que forman parte de la Asociación por la Memoria Militar Democrática ha mandado una carta a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática pidiendo que impida homenajes franquistas de este domingo. Adela Molina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En esa carta enviada al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, con copia a la ministra de Defensa, la Asociación por la Memoria Militar Democrática expresa su preocupación por los actos de apología del franquismo convocados para este 20N. También mencionan la inauguración hace unos días de la estatua de la Legión en Madrid, en la que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, reivindicó la calle dedicada en la capital a su fundador, el general franquista Millán Astray, o la esquela de Francisco Franco, publicada en el diario ABC. La asociación pide al gobierno que no sea tibio. Florencio Dimas es uno de sus miembros. El gobierno se emplee con la energía que le ampara para impedir esta nueva ofensa a las víctimas del franquismo y, sobre todo, que se confirme que estamos en un Estado de Derecho y que las leyes están para cumplirse. La nueva ley de memoria impide los actos que supongan, leo literalmente, descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial. Cualquier acto de este tipo, señala también la ley, deberá ser notificado a la Fiscalía por parte de las autoridades y podrá ser sancionado con hasta 150.000 euros. Sin embargo, lo que no permite la norma es prohibirlos de forma preventiva, ya que cualquier reunión pacífica en España, recuerda, está amparada por el derecho de reunión. El caso es que Falange ha convocado un acto en Madrid el domingo que la delegación del gobierno ha autorizado. Eso sí, Falange, Adela, se está cuidando mucho de no ganarse una multa, está pidiendo a los posibles asistentes que no improvisen, que solo coreen las consignas que se den por megafonía, que ni se les ocurra tampoco llevar panfletos o pancartas que no sean los oficiales, los de los organizadores. Sí, Falange sabe que está en el punto de mira y ha dado ya instrucciones claras a quienes piensen acudir. Les pide que no lleven pancartas ni banderas distintas a las de la organización. Les indican que no apoyen cánticos ni consignas que no suenen por la megafonía oficial. No improvises, dicen literalmente en un mensaje en redes sociales, y también que no hablen con periodistas y los deriven a cualquiera de los organizadores. La delegación del gobierno, que ha autorizado esta marcha y otro acto del Movimiento Católico Español, oficialmente en protesta por la ley de memoria, les ha advertido de que se enfrentan a sanciones si hay exaltación y que comunicarán a la Fiscalía cualquier posible hecho delictivo tal y como prevé la ley. ¿Qué os parece, Jesús? Bueno, me parece que como esto lo estamos viviendo desde hace 40 años, todos los años por estas fechas, me parece bien que al menos se vaya atendiendo a lo que dice la nueva ley de memoria democrática, que es prohibir toda exaltación de la dictadura y del franquismo, ¿no? Me parece que eso es un avance, que ya era hora en términos democráticos, que se cumpla la ley, ¿no? Entiendo esa diferenciación de lo que es una convocatoria de un partido político legal a lo que puede ser exaltaciones organizadas por una fundación en la mayor lustre del dictador, o la protesta que hace, que me parece que también es legítima y bien argumentada, de la Asociación por la Memoria Militar Democrática, que aludir
a esquelas que dicen, además, yo creo que falsedades, ¿no? Murió al servicio de la patria, el dictador, pues es, entre otras cosas, falso, ¿no? Bueno, me parece que estamos avanzando y que hay residuos y que lo importante es que consigamos que esos residuos y esos discursos, yo creo que ya muy minoritarios, no sigan calando a través de fuerzas bastante más potentes, como son fuerzas de ultraderecha, que están todavía a estas alturas reivindicando el legado franquista. Bueno, pues tenemos que conseguir por lo menos ponerlos en su sitio desde el punto de vista democrático, al menos respetar la memoria de las víctimas. ¿Qué le pasa, Lucía, al PP con esta ley? Bueno, yo creo que es buena idea, que es una noticia positiva, que la Falange está, que no sé, tampoco, no creo que sea un partido muy grande ni muy amplio, esté dispuesta a cumplir la ley de memoria democrática, ¿no? Porque, en fin, hasta hace poco tiempo, pues realmente no parecía muy dispuesta a esto, ¿no? Hace 47 años que se murió el dictador y bueno, tampoco puede decirse que haya grandes muestras de duelo, ¿no? No las hay en absoluto. Es decir, hay más bien, bueno, pues un poco de ignorancia, ¿no? A propósito de este aniversario. Y es curioso también que un grupo parlamentario como el grupo parlamentario de Vox, que teóricamente digo, se inscribe dentro de lo que podría ser este mundo, digamos, que rodea a la figura de este dictador, bueno, pues tampoco ha hecho oficialmente, no oficialmente no celebra nada, ni no sé si se dirá alguna misa por memoria de su alma o yo qué sé, pero realmente tampoco podemos decir que nadie de ese partido esté diciendo que va a ir a la concentración o haya convocado a sí mismo una concentración, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que la democracia española no es militante, por tanto, esto no es como en Alemania, ¿no? Que las concentraciones de un aniversario de Hitler estarían prohibidas, ¿no? Porque es una constitución, una democracia militante, esta no es militante, y además, bueno, pues hasta hace poco también se celebraban homenajes a los tarras que volvían a su casa, ¿no? Por fortuna parece que esto ya está cambiando, ¿no? O sea que a mí me parece que se respete la ley, pues me parece que siempre es positivo, ¿no? Los desalmados no tienen alma, luego es imposible rezar por su alma. Hombre, todo el mundo tiene derecho a rezar por el alma de quien sea. Bueno, sí existe ese alma. Como ha dicho Adela Molina, la ley no impide, con carácter preventivo, que se produzca esa manifestación. Es verdad que hay que ver con qué motivo se convoca, cuál es el lema y cuál es el objetivo. Pero si está dentro de la ley, creo que debe, supongo, autorizarse y a partir de ahí sí que estar vigilante para saber si hay que aplicar la ley porque se ha producido esa exaltación. Si no fuera un tema tan serio, claro, lo que me provoca es verdadera curiosidad. Convoca Falange, un 20N, con motivo del aniversario de la muerte de Franco. Homenaje a Primo de Rivera, es un acto por Primo de Rivera. Y no se van a hacer cánticos que tenga que ver con eso, no sé, como no canten a Camilo VI, sinceramente, no se me ocurre que pueden decir que esté fuera de esas directrices de la ley, pero que se celebre y que se aplique la ley luego. Vamos a marcharnos ahora a Washington. Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Porque los republicanos finalmente se han hecho por la mínima con el control de la Cámara de Representantes. Sabemos que el recuento de las legislativas se ha alargado. La noticia ya tiene una primera consecuencia. Nancy Pelosi ha anunciado este jueves que deja el liderazgo de los demócratas en esa Cámara con un discurso, Sara, muy cargado de contenido. Sí, así es. Nancy Pelosi ha dicho que quiere dar un paso a las nuevas generaciones y lo ha hecho en un discurso con muchas referencias al asalto al Capitolio de aquel 6 de enero de 2021 y hablando de una democracia frágil. En este sentido también ha hecho referencia al resultado de las elecciones, subrayando el hecho de que a pesar de perder el control de la Cámara Baja, los demócratas han registrado su mejor resultado en décadas. Así lo ha dicho. With these elections, the people stood in the breach and repelled the assault. En estas elecciones los ciudadanos se han opuesto al asalto a la democracia y han rechazado rotundamente la violencia y la resurrección. Ha asegurado un discurso, Marina, solemne, en el que también ha agradecido los mensajes de apoyo tras el reciente ataque contra su marido, Paul Pelosi, y que ha provocado la ovación del hemiciclo. Y la gran pregunta hoy aquí en Washington es quién va a reemplazarla a partir de enero.
Bueno, muchas dudas entonces ahora mismo ahí en Washington. ¿Qué puede suponer este cambio de mayorías en la Cámara de Representantes, Sara, para los 2 años que le quedan a Biden de mandato? Bueno, supone que a Biden ahora se le van a complicar muchísimo las cosas, lo que queda de mandato. Estando al frente de la Cámara Baja, los republicanos marcarán la agenda política de la Casa Blanca, oponiéndose, por ejemplo, a ciertas leyes. Y hay que tener en cuenta que para que un proyecto de ley prospere, las 2 cámaras tienen que aprobarlo. Recordemos, además, que en el Senado son los demócratas quienes se han hecho con la mayoría. Así que, de entrada, nos esperan 2 años de mucha pelea legislativa. Y, por otro lado, desde la Cámara Baja, los republicanos pueden ahora emprender sus propias investigaciones. Pueden investigar al gobierno pues por su gestión de la pandemia o por la retirada de tropas en Afganistán, pero su primer objetivo será el siguiente, lo escuchamos. This is an investigation of Joe Biden, and that's where the committee will focus in this next conference. Investigar al presidente Joe Biden y su presunta implicación en los negocios de su hijo Hunter Biden en el extranjero. Así lo ha anunciado hace unas horas el congresista republicano James Comer y el ahora presidente entrante de la Comisión de Investigación del Congreso. La confirmación del cambio de color en la Cámara de Representantes ha coincidido con la confirmación también de que Trump quiere ser el candidato de los republicanos en 2024, pero en ese partido, y más todavía tras los resultados de las legislativas, Sara, muy por debajo de lo que se esperaban, no todos lo ven tan claro. Sí, de hecho no son pocos los republicanos que han culpado públicamente a Donald Trump por estos resultados. Y luego, estos últimos días, también hemos visto como varias voces del partido han insistido en el hecho de que la formación no tiene ahora mismo un líder claro y que hay figuras que empiezan a perfilarse también como posibles candidatos a la carrera hacia la Casa Blanca. El nombre que más se escucha estos días es Ron DeSantis, el gobernador reelecto de Florida y considerado como el gran ganador de estas legislativas. Pero también tenemos, por ejemplo, otros perfiles como el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin. De todos modos, el partido tendrá que celebrar unas primarias para escoger a su candidato, a su finalista en unos meses, y también es muy evidente que Trump, que sigue teniendo una base sólida de seguidores, no se dará por vencido tan fácilmente. Eso seguro que no. Sara Canals, gracias. Muchas gracias. Bueno, os pregunto a vosotros, ¿va a volver a plegarse al trumpismo el Partido Republicano, Fernando? Pues más les valdría que no. Yo creo que es esperanzador el que empiezan a aparecer algunas figuras que le pueden discutir, pero la verdad es que un partido como el Partido Republicano, en manos de alguien que discute el sistema y que es claramente antisistema, como tenemos ya pruebas de que lo es, yo creo que desde luego es una mala noticia para todos, pero desde luego para el Partido Republicano también. Bueno, sobre todo que es moralmente el responsable del asalto al Capitolio real. O sea, según la investigación que está haciendo la propia Cámara, yo creo que el Partido Republicano... Tengo que interrumpiros un segundo porque tenemos una noticia de última hora, que es que han llegado a un acuerdo la Comunidad de Madrid y los sindicatos para desconvocar la huelga en los centros de urgencias extrahospitalarias. Radio Madrid, Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿En qué consiste el acuerdo? Cuéntanos, Javier. El titular es ese, que se desconvoca la huelga que llevaba casi 10 días en los centros de urgencias extrahospitalarias. Los compromisos entre la comunidad y AMITS, el comité de huelga, es que se abrirán 39 centros SAR, los centros rurales, 11 de ellos con 4 médicos, 27 con 5 médicos y un centro con una plantilla asignada de 2 médicos. En cuanto a los SWAP, que eran los centros que están más en las zonas urbanas, se abren de momento 10 con una plantilla de 4 médicos y refuerzos de fin de semana o con una plantilla de 5 médicos sin refuerzo. Además, se va a crear una comisión de valoración que analizará y evaluará la actividad asistencial, pero el titular es ese. En total son 49 centros de momento los que se abren con médicos frente a los 80 en total que estaban abiertos hasta ahora, algunos con médico, otros sin médico. Ahora con ese acuerdo son 39 centros SAR los que se abren con médicos, otros 10 centros SWAP con médico, y eso hace que se desconvoque la huelga de médicos de urgencias extrahospitalarias que llevaba en marcha desde hace 10 días. Marina. Javier Carrera, gracias. Hasta luego. Pues ese es el titular hasta ahora. Se desconvoca, acuerdo para desconvocar la huelga en las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid por todo este lío y que finalmente 10 días después, cuando
han tenido que esperar a esta semana para reunirse con la Comunidad de Madrid, los sindicatos. Pero la manifestación fue un éxito, ¿no? ¿O cómo? Se ha alcanzado... para haber sido un fracaso la manifestación... Bueno, sobre todo... Desde luego estas reuniones, se podía, ¿no? desde luego estas reuniones se han celebrado después de esa manifestación masiva, pero no tengo tiempo para analizarlo. Bueno, parece que hay médicos, ¿no? Finalmente parece que sí hay médicos. Lo van a encontrar. Fernando, Lucía, Jesús, gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches. Hoy vamos a adelantar unos minutos el punto y 25. Joaquín Estefanía. Tiros en el pie. La manifestación del pasado domingo contra el desmantelamiento del modelo de sanidad pública fue histórica, por su dimensión y por la claridad de los argumentos. Las imágenes de la cumbre del G20 en Bali, en las que aparece el presidente del gobierno español, rodeado de los principales líderes del mundo, así como su entrevista con el todopoderoso jefe chino Xi Jinping, enfatizan el papel de Pedro Sánchez en la política internacional. Las últimas cifras conocidas del desempleo no son malas para los tiempos que corren, y la inflación en España, siendo alta, no es de las superiores de la Unión Europea. El paro patronal del transporte fue desconvocado al día siguiente de su inicio ante la falta de seguimiento. Todas las anteriores parecerían buenas noticias para el Gobierno, con los matices que quieran ponérsele, y sin embargo han sido difuminadas por la polémica sobre los maltratadores excarcelados y la rebaja de las penas, con lo que ha empezado a aplicarse la ley del solo sí es sí y sobre el reparto de responsabilidades de que ello haya sucedido así. ¿Por qué el Ejecutivo se da continuamente tiros en el pie? Punto y 25. Y hemos adelantado este punto y 25 porque el verdadero punto y final lo queremos poner celebrando el premio Iñaki Gabilondo, que hoy ha recogido nuestro director Aimar Bretos en San Sebastián, de las manos de Iñaki Gabilondo. Yo estoy en el Pleistoceno ya. Él es el presente y el futuro, no hay heredero que valga. Es heredero de muchas cosas, es heredero de Carlos Llamas, es heredero de un montón de nombres que han estado cubriendo 50 años de la historia de Hora 25, muchos más, ¿no? Es un hombre joven que ha logrado en un tiempo muy rápido colocarse en el pináculo de lo que en nuestra profesión se considera Hora 25. Lo que hacemos y lo que somos en la comunicación está completamente unido. Lo que hacemos y lo que somos no se puede separar. Este señor, en el capítulo de lo que hacemos, ha llegado ya a una destreza extraordinaria en una edad precoz. Con el paso del tiempo adquirirá una destreza aún mayor, pero ya es un maestro y va a serlo muy grande. Y va a serlo muy grande porque además es una persona estupenda. Y porque al conocerlo y a su familia me he dado cuenta de que no te van a dejar de ser una persona estupenda. Las mayores amenazas del que destaca en nuestra profesión son el éxito y el fracaso. Bueno, pues tú disfrutarás del éxito, padecerás de los inconvenientes del fracaso que en un grado o en otro aparecerá en un momento de tu vida, pero no te desenfocarán respecto a tu horizonte, que es el ser humano, el hombre. Atendiendo al ser humano y al hombre, somos leales a nuestra empresa, somos leales a nuestro oficio. ¿Y sabes por qué sé que vas a hacer eso? Porque ahora que he empezado ya a triunfar en Hora 25 en este primer año, hay dos cosas y dos secciones en las que ya se le ve claramente el plumero del tío que nunca dejará de ser un ser humano preocupado por el ser humano. Hay una sección que en su equipo llaman el solomillo, ha sido mencionada, en la que una cuestión compleja la explica, no tanto la analiza, no la opina en torno a ella, la explica. La voluntad de hacer comprender. Y las entrevistas de las 9:30. Yo no he conocido nunca a nadie que disfrute tanto haciendo las entrevistas como tú disfrutas de las entrevistas de las 9:30, por la que pasa un arco enorme de gente a la cual él escucha con la máxima atención. Querer comprender y ayudar a comprender. Queridos, ese es el logo perfecto del periodista ideal. Comprender y ayudar a comprender. Este hombre ya lo está haciendo. Es un honor para todos nosotros que recibas este premio. Muchas gracias. Y no te digo mucha suerte porque la tienes con toda seguridad. La referencia sigue siendo el ser humano que va a estar ahí hoy, el año que viene, dentro de 5 y de 10. Mucha suerte y muchas gracias. Enhorabuena.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.